Buenos días. Si te has decidido a estudiar para convertirte en hipnoterapeuta profesional, sigue con nosotros en este bonito proyecto de estudio y aprendizaje juntos. La hipnosis es una técnica potente con la que podrás ayudar y mejorar la calidad de vida de un gran número de tus futuros pacientes. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación sobre hipnosis clínica gratuitas, con varios ebooks también gratuitos. Veamos trastornos de conducta. Los trastornos de conducta se refiere a la presencia de conductas distorsionadas, destructivas y de carácter negativo. Además, también de transgresión de normas sociales en el comportamiento del sujeto. Esto supone un problema clínico importante por sus características intrínsecas, ya que implica un desajuste social con una serie de consecuencias. Estos niños, además, van a mostrar algún tipo de desajuste en la vida adulta. Suele ser el trastorno más diagnosticado en la adolescencia. Incluye una amplia gama de comportamientos, desobediencia, mentiras, robos, llegando incluso hasta el homicidio. Tiene un cierto carácter antisocial y una gran dimensión agresiva. Para diagnosticarlo, han de cumplirse varios criterios: frecuencia, intensidad y adecuación a la edad. Debido a las consecuencias que esto puede tener en el niño, debido al mal pronóstico y al carácter negativo del niño, debe de estar basado en criterios estrictos. Estos trastornos a menudo se van a presentar asociados a rupturas familiares, que van a provocar desajustes en los niños, lo que producirá grandes costos tanto en el sistema jurídico como en el de salud mental. En el DSM-4 nos lo vamos a encontrar como trastorno de conducta, mientras que en el CIE-10 aparece como trastorno disocial del comportamiento. Estos términos son los que sustituyen a lo que antes se llamaba psicópata o sociópata. Se encuentran en psicopatología, psicología forense y la delincuencia. Se refiere a los sujetos que desarrollan una conducta social adaptada, tienen agresividad y manipulan las relaciones personales. Los trastornos de conducta se caracterizan porque preocupan mucho más a las personas que rodean al sujeto problemático que a él mismo. Incluye un gran número de comportamientos. Mienten, se fugan, roban, crueldad con los animales, provocación de fuegos, novillos, amenazas, violaciones, homicidios. La conducta es siempre inapropiada a la edad y a las normas sociales aceptadas. Se repite una y otra vez y es altamente perturbadora para los demás. La simple aparición de estas conductas no es criterio suficiente para el diagnóstico, sino que ha de existir un desajuste significativo en el sujeto. También es muy importante considerar el entorno en el que se dan estas conductas. Hay ciertos ambientes en los que es menos grave. Por ejemplo, el carcelario, las guerras, las pandillas. Se da más en varones y en medios sociales desfavorecidos, aunque no de forma exclusiva, y se acompaña normalmente de mal rendimiento escolar.
Algunos casos evolucionan hacia un trastorno disocial de la personalidad y es también frecuente su asociación en la infancia con la hiperactividad. Puede presentarse como una entidad aislada o asociado a otros cuadros, como por ejemplo los trastornos psicóticos, cuadros delirantes, el TEA, lesiones cerebrales, y se ha comprobado que los trastornos de conducta más severos son los que forman parte de estos cuadros. Hay que tener en cuenta que no hay que confundir trastorno de conducta con delincuente, pero podemos encontrar cierto solapamiento entre ambos grupos. Veamos la etiología. Se barajan tanto factores genéticos como ambientales, pero lo que más se contempla es una interacción entre ambos. Los factores hereditarios predisponen al sujeto a manifestar conductas infantiles aversivas, déficits de aprendizaje y una inadecuación conductual a los intentos de disciplina. La conducta paterna incoherente colocaría al niño en una situación estresante. Esto entra en interacción con la herencia y produce la aparición de problemas de conducta social. La conducta asocial de estos niños estresa a los padres y aparecen más incoherencias por parte de los padres en las prácticas educativas. Esto hace que entren en un círculo vicioso y provoca más problemas de conducta en el niño. Esto llega a desestructurar el ambiente familiar. Se han hecho estudios sobre adopciones que han avalado adultos que fueron adoptados incluso desde muy pequeñitos, que apoyan la participación de la genética en estos casos. Aunque el inicio del trastorno puede ser a partir de 5 o 6 años, suele presentarse al final de la infancia o principio de la adolescencia. Y suele haber muchos casos en los que se presentan más allá de los 16. Es decir, pocos casos habrá a partir de los 16, si no se ha dado. Un inicio temprano, menos de 8, con gran frecuencia e intensidad, se asocia a un peor pronóstico y mayor riesgo de padecer un trastorno antisocial de la personalidad en la vida adulta. Es más frecuente a los varones hasta la pubertad y en este momento tiende a igualarse. Hay que destacar el trastorno negativista desafiante, TND, que se define como un patrón persistente de conducta negativa, hostil y desafiante, excesiva para el contexto sociocultural y el nivel de desarrollo del niño, y que le causa un deterioro significativo en su funcionamiento social. Rechazo. La influencia social es muy grave y las investigaciones han hallado patologías paternas, desacuerdos matrimoniales, relaciones difíciles entre padres e hijos y deficientes estrategias disciplinarias. El riesgo para los hijos es mayor si los padres están diagnosticados de trastorno de personalidad. En el ambiente familiar de estos chicos se ha encontrado rechazos paternos, permisividad ante la agresión, falta de supervisión y suelen tener padres sin estrategia de solución de problemas. Hay una comunicación insatisfactoria. Vamos a ver a continuación los trastornos motores y trastornos de TIC. Podemos decir
que el concepto de trastornos motores puede ser entretenido y entendido en sentido amplio, como todos los trastornos psicopáticos, en los que se ve afectado de manera significativa el componente motor de la conducta. En sentido restringido, podríamos hablar de trastorno de las habilidades motoras según el DSM-4, del trastorno de desarrollo de la coordinación y, según el CIE-10, de trastorno específico del desarrollo de la coordinación. Vamos a ver también las estereotipias motoras o trastorno de movimiento estereotipado, así como los trastornos de tics nerviosos y el trastorno de Tourette. Este último es muy incapacitante e incluye tics, motores y verbales a la vez. Veamos entonces en primer lugar trastorno del desarrollo de la coordinación. En este caso se encuentra dentro de los trastornos de habilidades motoras y de su característica esencial es una alteración significativa del desarrollo de la coordinación, que interfiere gravemente en el rendimiento académico o en las actividades de la vida cotidiana. No es debido a enfermedad médica, por ejemplo, parálisis cerebral o distrofia muscular, y tampoco son sujetos con trastorno generalizado del desarrollo. Sus manifestaciones son diferentes dependiendo de la edad y de la etapa de desarrollo. Por ejemplo, los niños pequeños son torpes y según van creciendo pueden tener retraso en el desarrollo motor como caminar, gatear, sentarse, anudarse los zapatos, abrocharse la camisa, subir escaleras, etc. Para evaluarlo, si avanzamos en la edad, los niños mayores tendrán dificultades motoras como hacer rompecabezas, construir modelos, jugar a la pelota o escribir. Hay que tener en cuenta que los déficits en estas edades tempranas van a dificultar otras adquisiciones y habilidades motoras más complejas, con lo que esto podría entrar en un proceso de cronificación. Habitualmente va asociado a trastornos en otras áreas del desarrollo, como trastornos fonológicos, del lenguaje expresivo y del lenguaje receptivo. Su prevalencia es de aproximadamente el 6% en niños entre 5 y 11 años. El reconocimiento del trastorno ocurre en los primeros intentos del niño por correr, usar tenedores y cuchillos, jugar a la pelota, etc. En algunos casos, la falta de coordinación se prolonga durante la adolescencia y la vida adulta. Hay que tener en cuenta que hay algunos niños hiperactivos que se caen o golpean, pero es debido a su distractibilidad y no a un problema de coordinación. Si se cumplen ambos criterios, hay que diagnosticar los dos. Trastornos de movimiento estereotipados. Su característica principal es que un comportamiento motor repetitivo, que suele ser impulsivo y no funcional, interfiere en las actividades normales o da lugar a lesiones corporales autofingidas, que tienen que ser suficientemente significativas como para tener que acudir al médico, comportamiento autolesivo si hay comportamientos autolesivos. Pueden observarse signos de lesiones crónicas en los tejidos, magulladuras, mordeduras, cortes, arañazos,
fisuras dérmicas, cuerpos extraños en los orificios corporales y, en este caso, menos grave, irritación crónica de la piel o callos por mordiscos. El sujeto puede recurrir a algún método para controlarlo. Por ejemplo, meterse las manos en los bolsillos con el fin de controlar los comportamientos autolesivos. Pero en el momento que desaparece la autoconcentración, vuelve a aparecer el comportamiento autolesivo. En algunos casos, los comportamientos son tan extremos que son repulsivos para otras personas, que provocan complicaciones psicosociales y rechazo social. El trastorno puede aparecer asociado a retraso mental, de forma que cuanto más grave es el retraso mental, mayor es el riesgo de comportamiento autolesivo. En algunos casos está asociado a déficit sensorial grave, como ceguera, sordera. Si se va a dar con mayor frecuencia en ambientes institucionales, donde la estimulación es insuficiente. Se producen en sujetos de cualquier edad y los cabezazos son más característicos de los varones. Sin embargo, el automorderse es más característico de las niñas. Hay muy poca información sobre las prevalencias y los estudios realizados dicen que la prevalencia en sujetos con retraso mental es del 2 al 3% en niños y adolescentes que viven en comunidad familiar y del 25% en adultos con retraso mental grave o profundo que viven en instituciones. En cuanto al curso, no hay una edad típica de inicio. Puede aparecer tras un acontecimiento ambiental estresante. Tenemos el caso de los sujetos no verbales y con rechazo mental grave, en los que los movimientos estereotipados pueden ser provocados por una enfermedad médica dolorosa para decir que le duele. Suelen ser máximos en la adolescencia y a partir de este momento puede ir desapareciendo poco a poco, pero en sujetos con retraso mental grave o profundo puede persistir los movimientos durante años o no desaparecer. Este comportamiento cambia con frecuencia. A veces se muerden las manos, otras se dan cabezazos, etc. El objetivo de este tratamiento no siempre es el mismo: morderse, pellizcos, etc. Veamos el diagnóstico diferencial. Los movimientos estereotipados pueden asociarse a retraso mental, pero solo se diagnostica el TME, en los casos en que el movimiento estereotipado o autolesivo requiera asistencia médica. No diagnosticarlo en el contexto de un trastorno generalizado del desarrollo, en el que estos movimientos son característicos. Y no confundir con las compulsiones del TOC, que son más complejos y ritualistas, y se realizan como una obsesión. Los tics motores complejos, que son más involuntarios y no son rítmicos. La tricotilomanía, en la que el comportamiento repetitivo se limita a tirarse el pelo. Trastorno fáctico, en el que hay predominio de signos y síntomas físicos. Aquí la motivación de la autolesión es asumir el papel del enfermo. Automutilación asociada a otros trastornos, por ejemplo psicóticos, de personalidad. Suele ser premeditada, compleja y esporádica. Movimientos estereotipados asociados a enfermedades neurológicas.
comportamientos automutilantes de los niños pequeños, propios del desarrollo. Por ejemplo, chuparse el dedo, acunarse, etc. Comportamientos autolesivos en sujetos con déficit sensorial. Con eso terminamos el diagnóstico diferencial. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre la hipnosis clínica, visualiza nuestro siguiente vídeo, Trastornos por tics. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación gratuita sobre hipnosis clínica, con varios ebooks también gratuitos. Si tienes dudas, hazlas en la zona de comentarios. Sobre este tema y otros muchos hablaremos en el canal y en los vídeos que publicaremos. Así es que, si estás interesado, no te pierdas nuestros próximos vídeos. Muchas gracias.